Hoy tenemos una visita muy especial. Algunos de ustedes no conocen a mi Santa Madre, está allá atrás. ¿Puede levantar la mano, madrecita? Y ella es mi mamá, para que vino a visitarnos hoy. Esa preciosa mujer que está ahí, cuando yo tenía 4 años, me sentaba a su lado y me enseñaba la palabra. A los 4 años yo me sabía el Salmo 91, el Salmo 8, el Salmo 23, el Salmo 150, porque ella se sentaba a leérmelo y a que yo me lo aprendiera. Desde ahí me enseñó el amor por la palabra de Dios. Eso hace 50 años. El miércoles cumplo 54, por si quieren saber. Y ella mañana cumple 80 años. Y el Señor ha sido fiel en prestármela todos estos años. Bendigo a Dios por eso. Abra su Biblia, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 2. Y hoy vamos a leer 3 versículos. En este capítulo 2, el apóstol Pedro nos compara con 3 cosas. Con un niño pequeño, un niño recién nacido, con una casa espiritual y con una piedra viva. Él nos compara con eso. Hoy vamos a ver solo la primera parte. Querido hermano John, cuando lleve 30 minutos, me pones la musiquita que sabes, me la dejas 10 segundos y me la quitas. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, te doy gracias por darme la bendición de poder predicar en esta casa de oración y adoración, y por cada uno de mis hermanos y hermanas que vino esta mañana. Te doy gracias por mi madre que está aquí y puede escucharme predicar. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Permite que esta palabra permee en nuestros corazones y haga la obra para la que fue enviada. Amén. En el tiempo en que esta carta fue escrita, los hermanos estaban sufriendo persecución. En el capítulo 8 del libro de Hechos, en los primeros versículos, usted encontrará la persecución que ellos estaban teniendo. Ellos fueron dispersados de Jerusalén, todos menos los apóstoles. Tuvieron que salir huyendo, perdieron sus casas, perdieron sus propiedades, perdieron sus bienes, sus enseres. Muchos de ellos perdieron familia porque en la huida también muchos cristianos fueron masacrados. Y ellos fueron por todo el mundo, y cuando Pedro les escribe, en el primer capítulo, en el verso 1, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, en el Ponto, Galacia, Bitinia, Asia. Bueno, él estaba hablándole a los cristianos que habían llegado hasta Turquía. Ahí estaban los cristianos que huyendo habían llegado hasta Turquía. Fíjense que estos hermanos, al igual que nosotros, formaban el cuerpo de Cristo. Cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos un gran respaldo, porque el cuerpo de Cristo es la familia con la que pasaremos la eternidad, sí, pero la familia con la que vivimos ahora. Ayer que estábamos aquí, era muy bonito ver la interacción entre los hermanos. Tuvimos tiempo para conversar de cosas personales
hubo consejería, hubo apoyo. Tita me contó que estuvo hablando con algunas hermanas que tal vez de otra forma no se hubieran acercado a ella y conversado con ella, y ella les estuvo dando consejería y compartimos y reímos. Algunos hicieron malos chistes, como Mario, por ejemplo, ¿verdad? Y nos reímos y gozamos y nos cansamos. Pero estuvimos en familia. Esta es nuestra familia y esta es la familia verdadera. Hagamos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, porque es necesario. Porque para poder entender lo que vamos a ver ahora, tenemos que devolvernos al versículo 22 y 23. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 22? ¿Alguien que lo quiera leer, el 22 y el 23? Primera de Pedro 1, 22 y 23. Amén, Yamita. Por la palabra. Amén. Nosotros, cuando fuimos convertidos, cuando nacimos de nuevo, ocurrieron en nosotros varias cosas. La primera es que obtuvimos la salvación eterna. El nuevo nacimiento nos da la salvación eterna. Lo segundo es que fuimos regenerados, y vimos que hay regeneración espontánea y regeneración progresiva, que se puede llamar santificación también. Que esa regeneración progresiva la lleva a cabo el Espíritu Santo, y la santificación voluntaria es parte de nuestro no estorbarle al Espíritu Santo. Pero además vimos que, como dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal. El Señor purificó nuestras almas y ahora podemos amar a los hermanos, como dice la Escritura, entrañablemente, con un corazón puro. Pero resulta que nosotros, los seres humanos, a pesar de que el Señor ha hecho una obra perfecta, nosotros seguimos siendo imperfectos hasta el día que nos muramos. Y tenemos costumbres que no son buenas. Yo le voy a decir una costumbre que tenemos todos los seres humanos que no es buena, es acumular cosas. Casi en todas las casas hay una bodega para meter todo lo que no usamos. Y eso se queda ahí por años y años y hace polvo y se daña, y cuando usted lo fue a sacar ya no sirve y tiene que echarlo a la basura. Hay unos hermanos en Cristo que ellos cada fin de año ellos hacen una limpieza general en su casa, y entonces se van al closet o al ropero y empiezan a revisar la ropa que no usan y dicen que esta camisa nunca me la pongo, estos zapatos nunca me los pongo, esta faja ya no la uso. Todo, sacan lo que no usan, se van a la bodega y dicen, ok, tengo 2 martillos, me sobra uno, va para afuera. Y ponen al frente de su casa una mesa y dicen, todo se regala. Y la gente pasa y se lo lleva. Y ellos lo hacen todos los años. Y sabe, me contaban que todos los años sacan completa una mesa. Si usted se pusiera a sacar todo lo que usted no usa, se daría cuenta que usted no necesita tanto. Y tiene muchas cosas que no las usa y que a otro le pueden servir. Pues fíjese que aunque nosotros recibimos la purificación de nuestra alma, y aunque 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, a pesar de eso,
nosotros seguimos guardando cosas que no son de Dios, que no nos convienen, que no son buenas. Actitudes humanas muy carnales que no agradan a Dios, que no son útiles y que por el contrario dañan a los demás. Por eso es que el apóstol Pedro dice, desechando pues. Nos explicó antes que fuimos purificada nuestra alma para el amor fraternal. Nos explicó antes que tenemos que amar de corazón puro. Nos explicó antes que nosotros fuimos renacidos por medio del Espíritu Santo, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Ese por la palabra de Dios significa que escuchamos la palabra de Dios, como está escrito en Efesios 1, 13 y 14, escuchamos la palabra de Dios y esa palabra nos convenció de pecado y nosotros nacimos de nuevo por medio de la palabra que escuchamos. Y por medio de esa palabra es que también nosotros vamos a ser perfeccionados. Por eso él dice, desechando pues, o sea, tomando en cuenta que usted nació de nuevo por la palabra, que fue convencido por la palabra, tomando en cuenta que su alma fue purificada, tomando en cuenta eso, entonces nos toca desechar, hacer limpieza de fin de año en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que desechar? Toda malicia. Esta palabra, malicia, hace alusión a maldad. No es esa malicia que nosotros decimos, estaba viendo con malicia. También es maldad, pero se refiere a toda maldad. Y cuando dice toda maldad es porque hay diversas formas de maldad. Hay diversas formas de maldad. Y no crea usted que por ser cristiano, el cristiano no piensa en maldades. Hasta los niños, fíjese que aquí había una niña en la iglesia, que ya no está aquí en esta iglesia, está en otra, tenía 8 años y teníamos el culto el jueves y ella entró al culto y siempre venía a saludar a Tita y se sentó con Tita, yo estaba a la par y le dice, Tita, ¿y cómo estás? Le dice, más o menos. Ajá, ¿por qué? Es que en la escuela hay una chiquita que me molesta y a mí me dan unas ganas de... Y eso así, ¿verdad? ¿Qué serían ganas de qué? De ahorcarla, seguro, una cosa así. Yo le pregunto a usted, ¿algún hermano de la iglesia alguna vez a usted le han dado ganas de ahorcarlo? Cuenta a su marido porque es de la iglesia. A Tito no le preguntamos porque capaz que dice que sí, ¿verdad? Entonces, yo un día le dije, Tito, ¿usted alguna vez le han dado ganas de desaparecerme? Y me dice, ¡uh! Hay diversidad de formas de maldad y entonces el apóstol Pedro dice, como ustedes han sido purificadas su alma, ¿para qué guardan basura? Si ustedes nacieron de nuevo, ¿para qué guardan basura? Desechen toda maldad. Pero también habla de todo engaño. Y es que el engaño, hermanos, es algo inherente al ser humano. El ser humano quiere obtener algo y no lo puede conseguir de una manera propia, lo hace de una manera impropia. En esto quise que los jóvenes se quedaran porque, entre otras cosas, quiero contarles una historia que para mí es muy triste, pero que es muy real. ¿Sabe que cuando los jóvenes empiezan a crecer, se hacen bonitos y bonitas, los egipcios y las egipcias empiezan a verlos y les empiezan a gustar? Y resulta que a veces los egipcios y las egipcias se disfrazan para engañar a los creyentes, a los jovencitos y jovencitas. Yo tenía una maestra de escuela dominical que se llama Carmencita, y esa maestra era muy linda. Ella era una de esas hermanitas que hay en la iglesia, como aquí, hay varias que son así, ¿verdad? Esa chiquilla me daba clases de escuela dominical, y un día apareció un tal Gilbert, ahí un tipejo,
se enamoró de ella y empezó a venir a la iglesia. Y el hombre, aleluya, gloria a Dios, y era santo. Se bautizó, estuvo en la iglesia hasta que convenció a Carmencita de casarse con él. Carmencita se casó con él. Cuando Carmencita el domingo se empezó a alistar para venir a la iglesia, Gilbert le dijo: no, espérese un toquecito, yo quiero que sepa que yo no soy cristiano y yo no voy a ir a la iglesia y usted tampoco. ¿Qué le parece? Durante un año él fingió ser cristiano. Y yo le digo a las hermanitas que tienen novios que son muy cristianos, que tienen que asegurarse de que sea muy cristiano. Porque una cosa que es sabida de la historia humana es esta: cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, se vuelve un camaleón. Sí. Y él se convierte en todo lo que ella admira. Sepan, muchachas lindas de Dios y muchachos lindos de Dios, que a veces el diablo se disfraza de ángel de luz. Y el hombre quiere conquistar a la mujer, se convierte en camaleón. Él va a hacer todo lo que ella quiera. Si ella quiere, no sé, estar en el grupo musical, hasta es capaz de aprender música, ¿cierto? Sí, lo que sea, lo que sea. Igual en el caso de los varones, una mujer que lo quiere para ella, va a disfrazarse como sea. Por eso, lo mejor es tener cuidado, pero aquí dice: quítese de ustedes todo engaño. Si usted nació de nuevo, hermano y hermana, no engañe, no engañe. Engañar se llama manipular con el fin de obtener un beneficio propio. Y la manipulación es un pecado igual que la hechicería. No manipule, no engañe, sea transparente, sea quien usted es. Ustedes han visto cómo molestamos a Marito, pero ustedes saben que Marito es el mismo aquí en el púlpito que allá en la puerta. Yo quiero que ojalá todos lleguemos a ser transparentes. El apóstol Pedro está diciendo: quítese de ustedes todo engaño. Y luego el engaño tiene una forma más severa que se llama hipocresía. La hipocresía es cuando una persona tiene doble cara. Es delante de usted de una manera y detrás de usted es otra persona. Y finge ser alguien que no es, con el propósito de obtener un beneficio. Los cristianos no deben ser hipócritas, no deben ser hipócritas. El cristiano verdadero ya fue limpio, su alma fue purificada. Bote la basura de la hipocresía. Ahora, no le digo que sea el más odioso, no, porque la Biblia dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Lo que quiero decirle es: no finja lo que usted no es. Sea quien usted es. Sin hipocresía. Ahora, ¿por qué? Estamos hablando de que en los versículos anteriores dice que fue nuestra alma purificada para el amor fraternal. ¿Por qué es importante esto? Estos hermanos que estaban sufriendo allá en Turquía, que también allá estaban en persecución, necesitaban que los demás hermanos de la iglesia fueran su apoyo. Y una persona que engaña no puede ser apoyo. Y una persona que es hipócrita no puede ser apoyo. Y una persona que tiene maldad en el corazón no puede ser apoyo. Usted necesita tener la confianza de poder abrirse con algún hermano y saber que ese hermano le va a respaldar y lo va a apoyar, porque esta es la familia de Cristo. El amor fraternal, el amor entrañable es ese: yo puedo contar con ustedes y ustedes pueden contar conmigo. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la exhortación que tenemos aquí. Y por último, las detracciones. ¿Qué es un detractor? No un tractor, no. ¿Qué es un detractor? ¿Alguien puede decirme qué es un detractor? Un adversario. Alguien que desacredita al otro. Es cuando algún hermano de la iglesia
se toma el tiempo para hablar mal de otro hermano de la iglesia. Aquí dice, quítese de ustedes todas las detracciones. Este es un mal del que hemos padecido todos. Usted no me puede decir que usted nunca se ha comido un hermano. A ver, levante la mano el que nunca en su vida se ha comido un hermano. No la levanten, porque estaría pecando, porque en algún momento hemos criticado a alguien. En algún momento hemos hecho una observación constructiva, ¿cierto? Dice que se quiten todas las detracciones. Cuando hay un hermano que tiene un defecto, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, hablando del cuerpo de Cristo, así como el cuerpo, las partes que son más vergonzosas, las cubrimos más, ¿verdad? Así en el cuerpo de Cristo, los hermanos que son más débiles y tienen flaquezas, vamos a cubrirlos más. O sea, en lugar de exponerlos, los vamos a cubrir. Y eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano falla, lo que debe hacer el cuerpo de Cristo es buscar la forma de acuerparlo, de sanarlo, de ayudarlo y de cubrirlo, no de exponerlo. Por eso dice aquí, quítense todas las detracciones. Bendito sea el Señor. Estas exhortaciones es parte de un proceso que el apóstol Pedro quiere llevar con los hermanos para enseñarles cómo ser iglesia en medio de la persecución. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted se considera iglesia? ¿Cuántos de ustedes se consideran iglesia? No. Si usted se considera iglesia, entonces es para usted esta enseñanza. Esta enseñanza tiene por propósito ayudarnos a entender que si nosotros somos iglesia debemos de vivir de cierta manera. ¿Qué pasa con la maldad, con el engaño, con la hipocresía? ¿Qué pasa con las envidias y con todas las detracciones? Dañan, contaminan el corazón del que lo hace y dañan a los demás hermanos, dañan a la iglesia. Queremos una iglesia saludable, tenemos que botar esos chicas viejos en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Gloria a Cristo Jesús. Bueno, ahora pasemos al versículo 2, ¿verdad? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La segunda exhortación que tenemos aquí es a tomar conciencia de la importancia de la palabra de Dios. Hoy estamos en el día 11 de nuestro proyecto de leer la Biblia en un año. Quise comenzar en Mateo porque creo que el Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que se aplica a nosotros y que es importante que la comprendamos. Luego iremos al Antiguo Testamento y volveremos al Nuevo Testamento y luego al Antiguo Testamento porque necesitamos leer la Biblia completa. Pero cuando usted lee la Biblia, querido hermano, usted no vuelve a ser el mismo. Hay una hermana que me dijo, pastor, me puso un mensaje, gracias por enseñarme a leer la Biblia porque yo no la leía. Me cuenta esa hermana, que algunos de aquí conocen y se van a dar cuenta quién es, que en la iglesia donde ella estaba había que llenar un reporte de con cuántos capítulos de la Biblia había leído durante la semana. Entonces dice que ella no leía la Biblia durante la semana, pero el domingo cuando iba en el bus, entonces ella abría la Biblia en el Salmo 117. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 117? Es el capítulo más pequeño de la Biblia. Y entonces ella lo leía una vez, otra vez, y cuando llenaba el reporte ponía 20 capítulos. Hermanos, cuando usted lee la Biblia,
como dice el apóstol Pablo, la lee completa, usted está leyendo todo el consejo de Dios. Y en la Biblia están todas las respuestas para usted. Y la Biblia le transforma la vida. Pero usted necesita desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Aquí hay varias cosas que hay que ver. Un niño de natural, él desea la leche de su madre. ¿Por qué? Porque él es dependiente de esa leche. Si no toma la leche materna, se muere. Pero a él le nace, es una compulsión, porque así es como somos los seres humanos. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro nos está dando una indicación. Desead. O sea, nos está diciendo, mire, de natural no le nace. La comparación tiene una antítesis. De natural no le nace. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal humana quiere otra cosa. Ahora, el problema es que ahora nosotros tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos TikTok, YouTube, Spotify y cuántas hierbas similares hay. Hermanos queridos, yo quiero preguntarle un momento interesante en su vida sería, ¿cuántos de ustedes podrían dejar el celular por una semana? Apagarlo y no usarlo durante una semana. El celular. ¿Cuántos podrían? Levante la mano el que podría. Y si usted podría, si usted levanta la mano, me deja el celular hoy y se lo entrego el domingo que viene. Levante la mano los voluntarios. No se puede ni siquiera media hora. Cuando usted pasa una hora sin tocar el celular. Y es que ahí está la comunicación. Queremos ver quién nos escribió. Suena el timbrecillo de que entró un mensaje ping. Queremos ver Facebook, queremos ver. Eso lo deseamos. Una compulsión humana, porque somos chepos, es a saber de la vida de los demás. Pero buscar la palabra, por eso Pedro nos da aquí el desead. 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 Él está diciendo, cultiven un deseo por la palabra. Ahora, ¿cómo se cultiva un deseo por la palabra? Lo vamos a encontrar en el verso 3, pero quiero adelantarle. Cuando usted empieza a leer la palabra y el Espíritu Santo le abre los ojos y usted empieza a encontrar los grandes tesoros que hay en la Biblia, usted quiere más. Pero lo que necesita es comenzar y hacer de la Biblia una rutina para usted, la lectura de la Biblia. Y entonces usted lo hace una vez y 2 veces y 3 veces. Y cuando usted empieza a descubrir aquellos tesoros tan tremendos que hay en la Escritura, tanto que la misma Escritura dice, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Cuando usted empieza a leer las maravillas del Señor, usted va a querer más. Por eso es que dice desead. Ahora, como niños, Él está diciendo, tome conciencia de su dependencia de la palabra de Dios. Así como un niño depende de la leche materna, usted, su vida espiritual, su crecimiento espiritual, diría yo, porque aquí dice para que por ella crezcáis para salvación, significa que su crecimiento espiritual está íntimamente ligado a la palabra de Dios. Usted puede orar mucho, pero sin conocimiento usted no crece. Usted necesita orar y leer las Escrituras. Usted tiene que leer las Escrituras para que en usted surja un deseo. Ahora, note lo que dice el apóstol Pedro aquí. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Punto. ¿No? Dice, tiene que ser la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es adulterada?
es cuando a la palabra de Dios se le agregan cosas que no son de la palabra de Dios. ¿Y cuáles cosas podrían ser las que se le agregan a la palabra de Dios que no son de la palabra de Dios? La experiencia humana. Hace unos días un muchacho llegó a hacerme un trabajito a la casa y sabiendo que soy pastor, Tita siempre les hace un fresco, entonces yo me senté con él a tomar el fresco ahí y él me dijo: pastor, ¿qué piensa usted de esto? Dice: vea que cuando yo estoy en el templo, dice, solo me pasa en el templo, dice, yo empiezo a sentir una cosa por dentro así, como calor, como frío, como temblor, y empiezo a sentir eso, dice, y no lo puedo controlar, dice, hasta que yo explote en hablar en lenguas, dice. Y cuando yo lo hago, dice, entonces los hermanos se animan, dice, y 4, 5, a veces 10, a veces 12 hablamos en lenguas, dice. Y el poder de Dios se mueve de una manera tremenda. Pero Él vive juntado. Él vive en unión libre. El desconocimiento de la palabra lo lleva a pensar que el poder de Dios son emociones y no santificación. Pero la evidencia de la vida de Dios en una persona es precisamente su vida de santificación, de obediencia. Lo primero que hace un cristiano que nació de nuevo es apartarse del pecado. La presencia de Dios nos aleja del pecado. La evidencia de una nueva vida es mi alejamiento voluntario del pecado. Pero a la Biblia le agregan las emociones humanas. Esto que yo siento, sentimos, y la palabra sentir en la Biblia sale muy poquito. Si acaso el apóstol Pablo que dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿verdad? Pero no dice: sientan estas emociones, y si usted siente que las orejas se le hacen grandes y la lengua se le entiesa, esa es la presencia de Dios. Eso no lo dice. Gracias, hermano. Aquí está hablando de que la leche espiritual no adulterada significa: expóngase a la sana doctrina y no deje usted que le metan 10 con hueco. Eso significa que lo engañen, que le enseñen lo que no dice la palabra de Dios. Desde los púlpitos debe enseñarse únicamente lo que dice la palabra de Dios. Las emociones y las experiencias personales no pueden ser doctrina. Apréndase eso de memoria. Que tuve un sueño y que bajé al infierno y que fui al cielo, que tuve y escribo un libro y me hago rico vendiendo ese libro, y en la Biblia no está nada de lo que usted dice. Hay un libro que dice que el infierno es como un gran cuerpo humano y que el hermano subió por una pata y pasó por las ingles y fue a la panza y después subió al corazón y va describiendo lo que había en cada parte del... Hermano, es una locura. Y de eso se alimenta el pueblo de Dios, porque la fantasía les gusta más, porque eso alimenta su carne. La leche espiritual no adulterada es: venga, escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, pero que todo sea palabra de Dios. No le agregue la experiencia humana. No se puede, no se debe hacer doctrina a partir de la experiencia humana. Lo único que puede ser doctrina es la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Cristo Jesús. Busquemos, hermanos, la palabra de Dios, pero busquemos la palabra de Dios no adulterada. Si conocemos las Escrituras, nosotros vamos a crecer y a estar bien. Eso es parte del crecimiento espiritual. Ahora, por la palabra fue que nosotros conocimos a Cristo. Lo vimos en el verso 22 y 23, que dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible.
¿Y qué agrega? Por la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que me convenció de pecado para que yo aceptara a Jesucristo como mi Señor y Salvador, esa misma palabra me va a hacer crecer en el camino de la salvación. Me gustaría, ya lo vimos en 1 de Pedro 1:23, ahí está en sus notas. Veamos el verso 3. Todo esto, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si habéis gustado, es un condicional. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, los chiquillos se peleaban. Ayer estábamos hablando, Mario y yo, de cuántas veces se peleó él en la escuela. Yo en la escuela me peleé una sola vez y me dieron. El otro ganó. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Pero ¿sabe cuál era la forma en que lo retaban a uno? Venga, si usted es hombre, venga. Algo así dice aquí. Si usted es cristiano, usted debe amar la palabra de Dios. Si usted es cristiano, usted debe amar la palabra de Dios. Si usted es cristiano, usted debe desear la palabra de Dios. Si usted ha gustado la benignidad de Dios, usted querrá más. A veces uno se pregunta algunas cosas de los cristianos. Ayer que vino el hermano Fernando Coronado, me hizo varias preguntas muy interesantes y entre ellas estas preguntas. Él dijo, ¿cómo hay un cristiano que siendo cristiano no va a la iglesia? Puede pasar 6 meses sin ir a la iglesia. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Será que es cristiano? Dijo, ¿cómo hay cristianos que no apoyan económicamente la obra? Que son indiferentes, no les interesa si hay progreso en la obra, si se cubren los gastos, si hay evangelismo, no les interesa, ¿no? Traen una limosna a la iglesia. Preguntas de Fernando, ¿cierto? También cómo hay cristianos que pasan los años y no se bautizan. ¿Cómo puede ser que haya un cristiano que no lea su Biblia? Y a esas preguntas, ¿cómo podemos contestar, hermanos? El pez quiere el agua, ¿cierto? El niño anhela la leche espiritual, la leche materna, ¿cierto? Nosotros queremos ir a visitar a nuestros familiares. ¿Cómo puede explicar uno que un cristiano tenga esas actitudes? Por eso es que aquí dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, Pedro lo que está diciendo aquí es sencillo. Pedro lo que está diciendo, usted o es un cristiano inmaduro o le falta convertirse. Esta es una exhortación muy fuerte. Usted tiene que hoy hacerse la misma pregunta. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? ¿La conozco? ¿La estudio? ¿La amo? ¿La necesito? ¿La valoro? ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? O mi relación con la palabra de Dios es cuando vengo al templo y nada más. Y si ella dice que yo debo hacer esto y a mí no me parece, no lo hago. Porque existe eso. Lo leo, el pastor lo explicó, lo entiendo, pero no lo hago. Porque a mí no me parece, porque no me gusta, porque me perjudica. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? ¿Una relación de obediencia?
Inclina su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad y por ayudarnos esta mañana, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos para que esta palabra permee en nuestros corazones y podamos, Señor, ser mejores en nuestras actitudes y ser de apoyo a los hermanos que sufren y ser familia verdadera, sin engaño, sin maldad, sin hipocresía, sin envidias, sin detracciones, sino transparentes y verdaderos hijos tuyos, que buscando la palabra de Dios día con día crezcamos y maduremos para salvación. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.